Bien, entonces, escriban, mis amados hermanos. La palabra mayordomía viene del griego la palabra mayordomía viene del griego, pongan entre comillas, oikonomo, lo deletreo, O-I-K-O-N-O-M-O, oikonomo. Repito, O-I-K-O-N-O-M-O. Ponen entre comillas, coma, literalmente significa ecónomo. Literalmente significa ecónomo. Coma, esto es alguien que asume la dirección de la casa. Esto es alguien que asume la dirección de la casa, coma, o administrador, coma, o alguien encargado de algo que le fue confiado por otro. Repito todo, la palabra mayordomía viene del griego oikónomo. Literalmente significa ecónomo. Esto es alguien que asume la dirección de la casa, coma, o administrador o alguien encargado de algo que le fue confiado por otro. Punto aparte, ponga ahí concepto de mayordomía cristiana. Concepto de mayordomía cristiana. Mucho ojo con este concepto. Punto y raya. La mayordomía en la iglesia, la mayordomía en la iglesia es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento, coma, o cuidado de todo aquello que uno recibe, un llamamiento o cuidado de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, coma, como la familia, coma, el prójimo y aún las bendiciones temporales. Y aún las bendiciones temporales. Punto seguido. En sí trata acerca del servicio. En sí trata acerca del servicio, de la gratitud y de la fidelidad. En sí trata acerca del servicio, de la gratitud, de la fidelidad. Ya, no copie, mi hermano. Vamos a hacer una introducción de lo que es la mayordomía cristiana. Pongan atención, mis hermanos, no copien. La mayordomía cristiana es el reconocimiento de todo lo que tenemos, como tiempo, talentos, recursos, todo eso provienen de Dios. Y es nuestra responsabilidad como administradores para su gloria y para el beneficio de los demás. No se trata de dar un dinero, sino de vivir una vida que refluye gratitud y cuidado por la que se nos ha confiado.
incluyendo nuestras acciones, nuestras relaciones y recursos. El Señor Dios es el dueño de todo lo que nos da. Y la base de la mayordomía cristiana es la creencia de lo que Dios es dueño de todo. Y nosotros somos sus administradores de sus posesiones. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta sobre esta introducción de lo que es la mayordomía cristiana? Voy a hacerme una pregunta, mis hermanos. ¿O está todo claro? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Amén, hermano. Son calladitos, no hablan aquí ustedes, no. Esta es Sí. una clase, mi hermano, ustedes tienen que participar. No solamente yo hablo. Ustedes tienen que preguntar algo o opinar algo cuando yo digo alguna pregunta o alguna inquietud. Ustedes tienen que hablar, no solamente escuchar, amados hermanos. A mí me gusta que los alumnos participen en la clase, no solamente yo hable. Amén. 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 Solo usted nomás, mi hermana Joana, ¿y el resto qué? ¿No me escucha el resto, la clase? Mi hermana Cintia, ¿sí me escucha? Hola. Se fue la hermana Cintia Ramírez. Mi hermana Joana, ¿usted sí me escucha? Sí, hermano, se escucha bien. Pero el resto de que están estudiados solamente nomás se han conectado y están en otro lado. Yo creo que no es justo. Bueno, igual yo estoy dando Bendiciones, la hermano. clase, Sí escucho. Yo sí escucho. Lo que pasa es que la tele está prendida y sino que no puedo responder porque está la tele prendida. pero bajen el volumen y algo. No es que estamos en clase ahorita. Cuando uno está en clase, uno se Sí, yo estoy concentra y en se la despierta. habitación, igual se escucha ya. ¿Cómo puede es- escuchar lo que yo estoy hablando y escuchar la televisión? Es que lo que Sí, pasa es que en la casa se escucha, se escucha. Entonces por eso no, yo no contesto porque se escucha la televisión clarito. Pero hermano, a bueno, mí mi táctil me está fallando, por eso es que no le contesto. Estoy que le doy, no puedo. Se me traba el táctil. bueno, mis hermanos, a mí me gusta que, que los que están escuchando la clase participen y no solamente se queden callados. No es que yo quiero saber si me estoy haciendo entender llegando a la clase o no. Esa es la técnica y la profesionalidad de un profesor, de que los estudiantes capten lo que uno les está enseñando. Amén, mis hermanos. Escriban, Amén. escriban. Los cristianos debemos reconocer que los cristianos debemos reconocer que todo lo que somos o tenemos procede de Dios. Los cristianos debemos reconocer que todo lo que somos o tenemos proviene de Dios. Primera de Corintios 4:7. Primera de Corintios 4:7. No escribe, mi hermano. Vamos a interpretar este pasaje bíblico, Primera de Corintios 4:7. En este versículo, el apóstol Pablo pregunta a los corintios, ¿quién te distingue de los demás? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como que si lo hubieras dado? Eso le dice el apóstol Pablo a los corintios. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo cuestiona
el orgullo y la arrogancia que tienen algunos creyentes en los Corintios, recordándoles que todo lo que tienen, incluyendo los dones y habilidades que el Señor Dios nos da, no solamente son de ellos, sino son de Dios, dado por Dios. Este versículo, amados hermanos, es una llamada a la humildad y al reconocimiento de que cualquier ventaja o talento que nosotros poseamos no es el resultado de nuestros propios méritos, sino viene de la gracia del Señor Dios. En lugar de orgullecernos de nuestras posesiones o habilidades, deberíamos reconocer que todo proviene de Dios y de usarlo para su gloria. Como no sé si usted le expliqué que cuando alguien, Dios le ha hecho algo, o por decir, un hijo, una hija se graduó de tal cosa. Ay, estoy orgullosa o estoy orgulloso de mi hija o de mi hijo. Esa palabra orgullo, esa palabra es del diablo. Y yo les enseño a todos mis estudiantes que no utilicen esa palabra, estoy orgulloso de esto. No, decir, me siento alegre y contenta que gracias al Señor Dios, mi hijo o mi hija se graduó de tal cosa. O gracias al Señor Dios que tengo, qué sé yo, tengo mi casa, tengo mi carro. Pero no, estoy orgulloso, estoy orgulloso. Esa palabra no, nosotros los cristianos no deberíamos de utilizar. El contexto completo de este capítulo de 4 y 1 Corintios se concentra en la responsabilidad de los ministros y líderes cristianos, y es la necesidad de evitar la división y el juicio entre los creyentes. El apóstol Pablo insta a los corintios a enfocarse en servir a Dios con humildad y gratitud, reconociendo que sus dones y habilidades son regalo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, hermano. Ya, Así entonces es. está explicado esta parte en la que dice los cristianos debemos reconocer que todo lo que somos o tenemos procede de Dios. Ahí nos da ese pasaje bíblico que esté en su cuaderno, lo escribe y desarrolla el pasaje bíblico, ¿no es cierto? Ya, segundo punto, escriban, mi amado hermano. La vida que tenemos nos fue dada, entre paréntesis ponga confiada, por un Dios. Repito, la vida que tenemos nos fue dada, confiada por un Dios. Primera de Juan 5:14. Vamos a explicar este párrafo con este pasaje de Primera de Juan 5:14. Este versículo, amados hermanos, no escriban ya. Este versículo dice que esta es la confianza que tenemos en el que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, el Señor Dios nos oye, nos escucha. En otras palabras, si pedimos algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros podemos tener la certeza que Él nos está escuchando. Este versículo enfatiza la importancia de la oración y la confianza que debemos tener en que Dios nos escucha. Al pedir conforme a nuestra voluntad, estamos alineando nuestras peticiones con los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros, lo que nos da la seguridad de que Él nos escucha.
Y la frase clave, conforme a su voluntad, lo que implica es que nuestras oraciones deben estar seguidas por el conocimiento de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Esto quiere decir, amados hermanos, en 1 Juan 5:14, que nos anima a orar con confianza, sabiendo que el Señor Dios nos escucha nuestras oraciones, nos escucha nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras peticiones. Están en una sintonía de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la necesidad de nosotros. La oración tiene que ser centrada a lo que es la voluntad de Dios. Amén, mis amados hermanos. Amén. Amén. Hermano Ya, William, una pregunta. dígame, mi hermana. Puede ser que lo que nosotros le vayamos a pedir a Dios o lo que le pidamos a Dios esté alineado a su voluntad, pero pasa que de pronto Dios no nos da todavía porque no estemos preparados para recibir, como en el caso de Amén. que suele ser Sí, de que Dios nos da, pero nosotros que nos enorgullecemos y es como que prácticamente de nada sirve que Dios nos haya dado porque perdemos, pues, o sea, ya nos alejamos de Él o qué sé yo. sí, a veces, muchas veces, a veces nosotros le pedimos algo que nosotros no sabemos administrar. Por decir, vamos a un ejemplo, le estamos pidiendo una cierta cantidad de dinero, pero Dios nos conoce a nosotros y Él no nos puede dar esa cantidad de dinero porque nos va como nosotros no, o sea, hay muchas personas que no saben administrar una economía que se apenas la tienen, dice un refrán que el que tiene o no tiene, loco se quiere hacer algo así. No recuerdo. Entonces, Dios nos conoce a nosotros. Y nosotros, por eso dice, tenemos que hacer las peticiones en sintonía a la voluntad de Dios. Sí, por decir, yo una persona no tiene una vivienda, no tiene una casa. Entonces está en la necesidad de tener una casa. Entonces esa petición está en sintonía con la voluntad de Dios. ¿No ves que Dios conoce nuestras necesidades? Si esta sierva o siervo necesita una casa y conforme a su fe y a su vida, en general a su diario vivir, cómo está su vida espiritualmente. Ahí se van alineando en una sintonía a la voluntad de Dios. ¿Cómo una persona puede pedir una casa si tiene, vamos a decir, no, doble vida? Una vida dentro de la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. No está en sintonía con la voluntad de Dios esa persona. Y esa persona, así por así, difícilmente va a tener una bendición de Dios. Amén, mi hermana Joana. Amén, hermano William. Llegó ahí al Ya. punto. Sí, claro, así me gusta que ustedes también interactúen con todos. Para nosotros, tanto yo como los que están escuchando también, ellos puedan interactuar. Escriban, amados hermanos. Tercer punto. Nuestro sostén viene del Altísimo. Nuestro sostén viene del Altísimo. Salmo 145, versículos 15 y 16. Salmo 145. Sí, vamos a explicar este pasaje en la cual dice, nuestro sostén viene del Altísimo. Salmo 145,
15 y 16. Esta frase, amados hermanos, se encuentra en el contexto de un salmo de alabanza, donde se destaca su bondad y provisión para toda la creación. En este versículo específico se enfatiza la confianza de todas las criaturas en Dios para recibir un sustento en el momento oportuno. Dice, a ti miran los ojos de todos. Esta parte describe la dependencia universal de Dios con todos los seres vivos, sin excepción. Sí, para Él la subsistencia de cada persona es a su tiempo. Y nosotros le tenemos que dar su alimento, que es la oración, es la alabanza, la glorificación. Esta frase trae una fidelidad a Dios que provee lo necesario para cada criatura en el momento preciso, no en el momento que nosotros queramos. En resumen, amados hermanos, este versículo del Salmo 145 es una afirmación de la providencia divina y de la confianza que todos los seres vivos deben depositar la confianza y la obediencia a nuestro Señor Dios. Amén, mis amados hermanos. Sí, vamos a pasar a otro punto. Segundo punto, cuarto punto. Todo lo que tenemos, escriban, mis amados hermanos, todo lo que tenemos debemos servir para su gloria. Todo lo que tenemos debe servir para su gloria. Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios versículo 3, digamos capítulo 3, versículo 9 y 10. Vamos no escriba aquí, vamos a discernir este pasaje con esta oración que dice: nuestro sostén, como es todo lo que tenemos, debe servir para su gloria. Proverbios 3, 9 y 10. Dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con todas tus primicias de todos tus frutos. Este versículo, amados hermanos, anima a las personas a mostrar respeto y gratitud a Dios. No solo con palabras, sino también con nuestras posesiones materiales. La primicia se refiere a la parte inicial, a lo mejor de lo que nosotros cosechemos, vamos a decir así, ¿sí? Representando la ofrenda de lo mejor a Dios. O sea, esto nos está dando, por ejemplo, una persona le está pidiendo que le ayude con un trabajo, un empleo, ¿no es cierto? Y el Señor Dios le concede porque se está alineando, como conversamos en el otro pasaje bíblico, se está alineando a la voluntad de Dios. Entonces, esta persona de gratitud dice que todos tenemos que servir para su gloria y proverbio. Tenemos que tener una gratitud. Entonces, del primer sueldo que recibe, la primicia, o sea, se deja de comprar alguna receta o que tengo que comprar tal cosa. No, primero es a Dios, ¿sí? Y le damos nuestra primicia. O sea, de nuestro primer sueldo, ahí sacamos una primicia para Dios. No es obligación, pero como estamos estudiando, es algo que glorificamos con esta acción
a nuestro Dios. Sí, estamos dando nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro primer sueldo. Si usted tiene en su corazón, se lo da todo, o si no, le da la mitad o una cuarta, pero le da algo mejor. Sí, es esencial. El proverbio enseña que debemos reconocer a Dios como la fuente de todas nuestras necesidades, la fuente de todas nuestras bendiciones, y expresar nuestra gratitud ofreciendo lo mejor de nuestros recursos. Eso nos está enseñando aquí este pasaje bíblico. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta sobre este pasaje que nos enseña de que debemos ser gratos con Dios? Vamos a pasar al quinto punto. Como mayordomos, escriban, como mayordomos, un día tenemos que presentar cuentas. Repito, como mayordomos, un día tendremos que presentar cuentas. Romanos 14:12. Romanos 14:12. Bien, vamos a tratar de explicar este pasaje. Como mayordomo, un día tendremos que presentarnos a dar cuentas. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, dice. Esto significa, amados hermanos, que cada persona será responsable ante Dios por sus propias acciones y decisiones. Este versículo, dentro del contexto de Romanos, enfatiza que la importancia de no juzgarnos unos a otros por diferencias en las prácticas religiosas, como la alimentación o la observación de días especiales. En él enfoca lo principal de cada uno, que debe rendir cuentas a Dios. Por lo tanto, debemos nosotros ser tolerantes y respetuosos a las convicciones de los demás. O sea, tenemos que respetar la convicción de otros, no tenemos vamos a llamar así, que criticar a otro. No, eso también es lo que nos explica, nos quiere decir este pasaje bíblico. Sí, debemos ser tolerantes, enfocarnos principalmente, debemos rendirle cuentas a Dios, ser respetuoso de las convicciones de los demás. En un resumen, amados hermanos, nos recuerda que nuestra responsabilidad es una fidelidad ante Dios. Y esa fidelidad también debe ser para nuestros prójimos, para nuestros hermanos, para nuestra familia, todos en sí, para nuestros semejantes, que debemos evitar de juzgar o criticar a otros por sus elecciones personales dentro de la fe de ellos. Nosotros tenemos que ser respetuosos, no tenemos que, oye, que nada, déjelo ahí quedito, usted quédese tranquilo. No esté criticando ni murmurando nada. Amén, mis amados hermanos. ¿Ustedes qué dicen sobre este pasaje? Romanos 14:12. Eso, hermano William, sería como estorbar lo que esa persona, la convicción de esa persona. Así es. Tenemos que ser respetuosos en la convicción o la decisión de cada uno. Sí, nosotros no somos nadie para juzgar ni señalar. Deje Dios hablar. Si
esta persona está haciendo bien o está haciendo mal. Eso usted, o sea, a nosotros no nos interesa la vida de otro. Nosotros debemos demostrar la fidelidad a Dios. ¿Cómo estamos demostrando nuestra fidelidad a Dios? De no meternos en la vida ajena. Amén, mis hermanos. Vamos a otro Amén. punto, escriban. Dios aborrece al mayordomo infiel. Dios aborrece al mayordomo infiel. Lucas, capítulo 16, 12 y 13. Lucas, capítulo 16, 12 y 13. Ya. Dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios ni a la riqueza. Más o menos esto dice Lucas 16, 13. En este versículo, amados hermanos, el Señor Dios utiliza la imagen de un mayordomo y dos señores para ilustrar, enseñar la importancia de la fidelidad y la elección al servicio a Dios. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, enseña que la fidelidad en lo poco, es decir, que Él nos enseña que debemos ser confiados temporalmente. Y esto es un indicativo de fidelidad que nosotros tenemos que tener con lo que verdaderamente es nuestro ser. Es decir, con las riquezas eternas, no anhelar esas riquezas eternas. Nosotros tenemos que anhelar la riqueza eterna espiritual, o sea, la vida eterna. Eso nosotros debemos anhelar. Además, en este pasaje enfatiza que no se puede servir a dos señores, a dos dioses, ni a la riqueza, porque inevitablemente es favorable para uno y se descuidará del otro. Por eso en la riqueza usted tiene una finanza bien propia, bien rica. Usted está dedicada a la finanza y se olvida de Dios. Aquí viene lo que al principio le estamos explicando, que a veces Dios sabe a quién dar, porque uno le da y se olvida de otra cosa. Sí, tenemos que ser fieles, tenemos que tener una fidelidad en lo ajeno. El pasaje comienza con una pregunta retórica. Y en lo ajeno no fuiste fiel. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Dice el pasaje ahí, leyéndolo usted. Esto se refiere a la administración de las posesiones temporales que tenemos, como los bienes materiales, como que son considerados ajenos, porque esos bienes no son eternos. Por decir, un carro no es eterno, un carro se deteriora, se gasta y con el tiempo ya se daña. Y para mantener un carro tiene que ser fiel. Hay que saber utilizar también las cosas que Dios nos da. Hay que saber cuidar las cosas que Dios nos da. Una de las cosas que tenemos que cuidar nosotros es nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Eso nosotros tenemos que ser fiel.
En esto se refiere a la administración de posesiones. La fidelidad, el manejo de estos bienes es una prueba de la capacidad de una persona a ser fiel, tanto con la riqueza como en las vidas, en la obediencia a Dios, ofrecer esa fidelidad. El Señor Dios nos dice que nos enseña que es imposible servir a dos señores. El Señor Jesús continúa enseñando diciendo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. En este contexto se refiere a la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas materiales. Simultáneamente no se puede servir a dos amos que tienes que demandar y prioridad opuestas. Se debe elegir a cuál de ellos servir, si es a uno o es a otro. ¿A quién vas a dar prioridad? Y en este caso, nosotros como creyentes damos prioridad a Dios. Aunque las posesiones financieras son importantes, pero más importante ser fiel a Dios, servirle a Dios, porque de una u otra manera Dios nos da el doble de lo que podemos nosotros, vamos a llamar así, despreciar. Porque estamos despreciando una cosa, pero estamos anhelando, estamos sirviendo a otro. La elección entre Dios y la riqueza. El pasaje, amados hermanos, culmina con la declaración, no podéis servir a Dios ni a la riqueza. Esto significa que la búsqueda y acumulación de las riquezas materiales pueden convertirse en una barrera para una relación con Dios. La idolatría a la riqueza puede desplazar a Dios como centro de nuestras vidas y llevar a la falta de fidelidad con sus mandamientos, sus leyes y propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. En resumen, este pasaje nos enseña que la felicidad en lo temporal es un reflejo de la fidelidad que tendrá un eterno error, y que el que busca la riqueza materiales puede ser un obstáculo para recibir la bendición de Dios, la vida eterna. La fidelidad en lo poco o en lo ajeno es, amados hermanos, es un indicativo de la capacidad de ser fiel en mucho y en lo propio a lo que Dios nos confía. Si Dios te confía algo, nosotros tenemos que ser fiel a eso, a Él, y también ser fiel a Dios. Sí, porque algún día nosotros vamos a darle cuentas. Como mayordomo tendremos que darle cuentas. Además, la imposibilidad de servir a dos señores, uno espiritual, a Dios, y otro material, la riqueza, subraya la necesidad de una decisión firme y una prioridad clara en la vida de nosotros, amados hermanos, los creyentes. Tenemos que ser fiel a Dios, y la riqueza queda en segundo plano para nosotros. Amén, mis amados hermanos. Vamos a poner un Amén. subtítulo. William, es como cuando dice la palabra que donde está nuestro corazón, ahí está nuestra riqueza. Ahí está nuestra riqueza. Así eso es lo que dice, cuando ustedes escriban en el pasaje que 2 y 13 que explicamos, ahí dice todo eso, mis amados hermanos. Por eso en su cuaderno ustedes
Y si usted puede sacar un concepto en revelación a Dios, lo puede hacer y lo pone en su cuaderno, que algún día le va a servir. Cuando usted quiera también va a ser profesor, va a servirle esto. Amén. Ponga ahí como un título: Sí. Mayordomía de los bienes financieros. Mayordomía de los bienes financieros. Amén, mi hermano. Punto aparte. El uso del dinero pone a prueba de modo, el uso del dinero pone a prueba de forma particular, en forma particular, coma, la habilidad y la fidelidad del administrador. Repito, el uso del dinero pone a prueba de modo y en forma particular, coma, la habilidad y la fidelidad del administrador. Punto aparte. Primero, o literal 1, ponga. Un administrador da cuenta al dueño. Un administrador da cuenta al dueño de todo lo que pasa por sus manos. Un administrador da cuenta al dueño de todo lo que pasa por sus manos. Punto seguido. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ya, vamos a dar una explicación sobre la mayordomía de los bienes financieros. No vaya a escribir, ponga atención, mis amados hermanos. El término financiero en la mayordomía se refiere a la administración responsable y ética de los bienes y recursos que Dios ha confiado a cada persona. Esto implica reconocer que todo pertenece a Dios y que se debe utilizar los recursos para su gloria. Tanto, ¿quién es? Henry Álvarez quiere ingresar ahí, no sé. Vale, me hace salir de eso. Bueno, entonces, en lo que es la mayoría de los bienes, implica reconocer que todo pertenece a Dios, que se debe utilizar los recursos para su gloria. Tanto es el ámbito, amados hermanos, el ámbito personal, que el servicio a los demás debe ser exacto. Y el concepto clave de la mayordomía financiera no se limita a la gestión del dinero, sino que abarca todas las áreas de la vida donde se tiene recursos, incluyendo el tiempo, el talento y las posesiones que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros para ser unos buenos administradores, a unos buenos mayordomos de las finanzas, financieros. Entonces, vamos a ver lo que dice un administrador. Da cuenta de todo lo que pasa por sus manos. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esta frase, amados hermanos, enfatiza
la soberanía de Dios sobre todas las riquezas materiales. Porque mía es la plata y mío es el oro. En el contexto, el profeta Ageo está hablando a los líderes y al pueblo de Israel, animándonos a continuar con la construcción del templo a pesar de las dificultades. Mire, esto nos dice este pasaje bíblico de Ageo. Este versículo 8 sirve como un recordatorio de que Dios, quien posee todas las cosas, provee para la obra en el que está o en el que estamos realizando. Además, en los versículos 9, si ustedes leen, se promete que la gloria de este segundo templo será mayor que el primero, o sea, más hermoso, más unción, qué sé yo. En resumen, amados hermanos, este pasaje de la Biblia, Ageo 2:8, es una declaración a la soberanía de Dios sobre la riqueza y un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo de Israel, para todos nosotros en su obra de reconstrucción del templo. ¿Cuál es el templo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la reconstrucción de nuestra vida, de nuestra nueva vida que Él nos ha dado, que Él nos rescató, porque nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Amén, mis amados hermanos. Vamos a pasar a otro punto. Literal 2. Como mayordomos debemos reconocer, que Dios nos dio el dinero para que usemos lo necesario para nuestras necesidades y aplicar para la extensión de su reino. Repito, como mayordomos debemos reconocer que Dios nos dio el dinero para que usemos lo necesario para nuestras necesidades. Mucho ojo aquí. Y aplicar para la extensión de su reino. Mateo capítulo 6, versículo 31-33. Mateo capítulo 6, versículo 31-33. Bien, dice aquí en este pasaje de la Biblia, dice que donde Jesús aconseja a sus seguidores, a sus discípulos, no preocuparse por las necesidades básicas de la vida, como la comida, la bebida o la ropa. En lugar de eso, deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encargará de proveer lo necesario. Por tanto, no enfaticéis, diciendo, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que nosotros tenemos todas las necesidades a todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas vienen añadidas. Eso más o menos, si no me he equivocado, dice el libro de Mateo 6:19. Vamos a hacer un análisis. ¿Cómo? 6:33 es el Sí. versículo.
Ya. Sí, 31 y 33. Dice, el pasaje, amados hermanos, enfatiza la importancia y la prioridad a la relación que nosotros tenemos que tener con Dios y su voluntad, por encima de toda preocupación materiales. A eso se refiere este pasaje bíblico, que, que todas las cosas pasan y vienen por añadidura. Entonces, mis amados hermanos, nos vamos a quedar aquí porque ya van a ser las 8 de la noche y me voy a pegar con el otro año, el cuarto año. Entonces, les comento, mis hermanos, que la clase presencial de este sábado 30 está suspendido por el director del instituto.